Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos regaló la bendición de tener vida, de tener salud, nuestras familias, trabajo, y nos ha permitido llegar hasta la noche. Así que le damos gracias por sus infinitas misericordias, su amor y por este espacio en donde podemos compartir como hermanos de la fe y buscar a Dios en esas oraciones, intercesiones y a través del estudio de su palabra. Así que vamos a comenzar con una oración para pedirle al Señor que tenga el control de todo lo que vamos a hablar y vamos a aprender en esta noche. Dios, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos y también por el privilegio de dirigirnos a ti, Señor, libremente a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque nos das la libertad de presentarnos tal cual somos delante de ti, Señor, y en esta hora te pedimos que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder conocer más de ti, Señor, entender más tu palabra, los misterios de tu palabra que has querido revelarnos, Señor. Gracias por nuestros maestros, sigue dándoles sabiduría e inteligencia, Señor, y todos los dones y las destrezas que necesitan para poder comunicarnos, todas esas enseñanzas, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí conectados, por todas nuestras familias aquí representadas y también por las personas que escucharán esta grabación luego, Señor. Tú tienes planes y propósitos perfectos para nuestra vida, así que te pedimos que tomes el control, Señor, de todas las cosas, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y nos dirijas, Padre. Te pido todas estas cosas con la confianza y la certeza de que tú eres nuestro Dios y no nos sueltas, Señor. Gracias por eso. Y en el nombre de Jesús, amén. Me gustaría compartir con ustedes esta palabra que es el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Em, Damos gracias a Dios porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro sustento, Él es el que nos guía. Y con esa certeza y esa confianza de que el Señor está en control y de que Él es el que protege, ¿verdad? Y nos protege nuestras vidas, le voy a pedir a nuestra hermana Rose que nos dirija en una intercesión. Sabemos todo lo que está pasando en este momento en Israel. Sabemos que esto es uno de muchos conflictos que ha habido, ¿verdad? Históricamente en este territorio y que también no es el único conflicto, ¿verdad? Ahora mismo es el que tenemos frente a nosotros en todos los medios, pero hay tanta violencia, tanta situación difícil, tanta crisis de diferentes tipos, ¿verdad? Terremotos también, abusos, tantas injusticias, así que le voy a pedir a nuestra hermana Rose que nos ayude a interceder por la paz, ¿verdad? Por la paz, porque sabemos que este mundo está roto y nosotros no vamos a poder ver, pues, que todo esté bien hasta que Jesús regrese, pero que dentro de nuestra situación, ¿verdad? De un mundo corrupto y caído, que podamos ver esos milagros de Dios, ¿verdad? Podamos recibir aliento y esperanza en medio de tanta situación difícil. Así que, Rose, por favor, dirígenos en oración. Amén. Y ahí cerquita del Salmo 121 se encuentra el Salmo 122, el versículo 6-7 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, aún en la distancia, Padre amado, desde esta pequeña tierra, Señor, clamamos, pedimos protección por Israel, Señor, tu pueblo santo, Señor. Te pedimos, Dios de ayer, de hoy y de siempre, el gran yo soy, que esté tu mano poderosa sobre cada uno de los niños, de las familias que se encuentran en ese país, Señor, atravesando diferentes situaciones.
Te pido, Señor, porque tú hiciste promesa sobre ese país, sobre esa nación. Te pido, Padre, tu pueblo pide, gime, grita y clama por justicia, por paz, por libertad, donde se han levantado de diferentes mentes, diferentes hombres, Señor, para matar, para destruir, para desequilibrar una nación, mi Dios. Te pido que tu Espíritu Santo pose sobre cada uno de ellos y sobre esa nación. Te, te pedimos paz, mi Dios, paz sobre Israel y sobre todo lo que le rodea. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rose. Y en ese mismo espíritu de intercesión, me acordé de este cantante que me gustaba mucho cuando yo era adolescente. No sé si se acuerdan de Marcos Vidal, que él era exquisito. Y me acuerdo de una canción que él cantaba que se llama Buscadme y viviréis. Y quería compartirla con ustedes a manera de oración. Así que les pido, ¿verdad? Les puse el video que tiene la letra. Les pido que por favor miren, ¿verdad? Miren la letra y la consideren como nuestra próxima oración. Me encanta porque en la canción él habla, ¿verdad? Este hombre habla y dice, Dios mío, ¿dónde tú estás cuando todas estas cosas malas están pasando? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué lo permites? Y después en la segunda parte de la canción, Dios le contesta. Así que los invito a que estén pendientes para que ustedes vean qué es lo que Dios le contesta cuando ese hombre reclama, ¿verdad? ¿Dónde está Dios cuando tantas situaciones difíciles pasan? Así que meditemos en este cántico. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando.
aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Y asimismo te pedimos, Señor, que renueves nuestra fe, que nos dé fortaleza, Señor, y que fortalezcas nuestra fe en ti, Señor. Como dice la canción, Dios, queremos ser como esos hombres y esas mujeres de la Biblia, Señor, que a pesar de tantas situaciones, de dolores, enfermedades, pruebas, depresión, guerras, odio, Señor, traiciones, tantas situaciones difíciles que pasaron, ellos pudieron ver tu mano poderosa obrando en medio de ellos. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Así que ayúdanos como iglesia, Señor, a renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Reaviva la llama de la pasión en nosotros, Señor, y ayúdanos a no mirar ni a izquierda ni a derecha, no a mirar a las tonterías, Señor, que a veces nos distraen, Señor, y que nuestros valores no estén en las cosas de este mundo, sino en el reino, Señor. Que así tú lo has querido, Señor, y nos lo has transmitido a través de todas las palabras que Jesús nos compartió cuando estuvo en la tierra, que pusiéramos nuestra mirada en el reino de los cielos. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a
tener un sentido de responsabilidad, Señor, con la obra que tú has puesto en nuestras manos y tú vas a darnos, a pedirnos, Señor, ¿verdad? Que rindamos cuentas ante ti por las cosas y las responsabilidades que tenemos. Así que con temor y temblor, Señor, nosotros podamos cumplir con esas responsabilidades, no por nuestra fuerza, Señor, porque también lo dice en tu palabra, nosotros podemos tener la voluntad y el deseo, pero somos débiles, Señor, te necesitamos a ti. Así que te pido que de manera especial tú renueves tu Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, Señor, tú pongas, Señor, una inquietud, un peso, una preocupación profunda por nosotros poder cumplir con tantas responsabilidades que tú has puesto en nuestros hombros y tú nos capacitas, Señor, tú nos das la fuerza, Señor, tú nos das todo lo que necesitamos para poder cumplir con ese llamado que nos has dado a cada uno en nuestro carácter personal y también colectivo como iglesia. Todas estas cosas te las pido confiando en que tú sigues haciendo la obra, Señor, y tú vas a culminar la obra que has empezado en cada uno de nosotros y con un corazón agradecido a ti, Señor. Amén. Vamos entonces a pasar a la lectura de la palabra que va a ser compartida. Déjenme buscarla, estudiada en la clase bíblica. Está en Romanos 7, 1 al 2, 1 al 12. Voy a leer la versión popular porque sé que esa es la que siempre, ¿verdad?, hacen referencia en la clase. Así que Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 12. Dicen, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De ese modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Vamos a decir por esto que la ley es pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia para poderla comprender y poderla poner en práctica, Señor. Te pido una bendición especial para Rey, que va a ser quien nos va a dirigir en esta noche en la clase bíblica. Pon sabiduría, Señor, pon conocimiento, Señor, pon visión nueva en su espíritu para que Él pueda dirigirnos y ayúdanos a nosotros a poder obedecerte, Señor, obedecerte y serte fiel. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos con Rey para la escuela bíblica. Buenas noches, saludos, un abrazo fraternal. Tenemos una clase que es una pelota, como diría la pastora, eso es una malanga. Estas son de esas veces en que uno dice, aparta de mí este cáliz. Pero aquí estamos y vamos a desmenuzar este mensaje poderoso que nos trae el apóstol Pablo. Siempre hago una introducción a la clase porque me gusta que nos pongamos en contexto para los que siguen el discípulo. Estamos en la segunda unidad de este trimestre que se llama La Fe Triunfa.
Y voy a repetir el título de esta segunda unidad de este trimestre que se llama La fe triunfa. Y cuando yo digo la fe triunfa, ¿qué nos produce la frase? ¿Qué nos produce la frase la fe triunfa? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué les inquieta? ¿Qué les produce esa frase que usted escucha que dice que la fe triunfa? ¿Qué le viene a la mente? Alguien que se aventure a compartir lo que le viene a la mente cuando escucha la frase la fe triunfa. La fe triunfa. Esperanza, Esperanza. Muy bien. ¿Y puedo preguntar por qué? porque hay una palabra triunfo, o sea, la fe es algo que yo espero, que no veo, Ujú. que no es tangible, y la Ok. palabra triunfo nos crea paz, nos crea seguridad. O sea, nos lleva a un pensamiento de que vencemos, de que ante la adversidad, ante todas las cosas que tenemos, hay un triunfo, un, un momento de alegría, un momento de exaltación, un momento de vencer sobre algo, ¿verdad? Esto es una expresión profunda, esto de la fe triunfa que define nuestro carácter como creyente. ¿Cuál podríamos decir que es el fundamento de nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestro fundamento como creyentes? Y la palabra lo dice ahí, la tenemos ahí al frente. La fe en Jesucristo. La fe, la fe. De verdad, cuando pensamos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos y las hermanas creyentes, descubrimos que la fe es el ingrediente que une a la iglesia. Si no tuviéramos fe en Dios ni en Jesucristo, esta reunión por Zoom, esta relación que tenemos no tendría ningún sentido. Por lo tanto, es la fe, ese elemento que nos aglutina, que nos une, que nos amogolla, ¿verdad? En esto que nosotros decimos que somos creyentes, que somos iglesia. Por eso la fe es el tema principal de esta segunda unidad del trimestre. La semana pasada, la lección titulada Un asunto del corazón nos presentó que aunque la ley para el judío estaba escrita en papel o en piedra, para el no judío estaba escrita en el corazón como una revelación del Espíritu. Al final, lo importante, nos decía la lección, era actuar conforme a la ley, independientemente de dónde estuviera escrita, porque al actuar según la ley nos permite demostrar de manera visible, y voy a repetir esto, al actuar según la ley, y esto es bien importante porque es algo que vamos a ver más adelante, al actuar según la ley nos permite demostrar de manera visible la ley de Dios que es el amor. El verdadero judío es el que cumple con la ley y la verdadera circuncisión, nos decía esa clase la semana pasada. La verdadera marca visible que lleva el creyente es su testimonio, es decir, mientras para el judío la circuncisión era una marca que él llevaba para demostrar que era judío, para el creyente es su testimonio. Eso es la marca visible que nosotros podemos demostrar a todas las personas que nos encontramos. Si hay alguien que está circuncidado, no se puede notar su marca física porque está cubierta por la ropa, pero sí se puede ver ante el mundo el comportamiento que es nuestra verdadera circuncisión, nos decía esa lección. De hecho, alguien me preguntó, y es algo que posiblemente muchos nos preguntamos, ¿cuál era la diferencia entre el término o palabra hebreo y el término judío? El término hebreo se refiere al concepto nacionalidad o al grupo étnico, y judío se refiere al concepto religioso o de creencia. Por eso yo les traigo un ejemplo. Tengo un conocido amigo que es de nacionalidad dominicana, pero de la fe judía. Lo relevante de este ejemplo es que este chico es dominicano y judío, que se rige por la ley y es, en ese sentido es dominicano y judío, ¿verdad? Yo soy boricua y soy cristiano. Al final, la ley que él sigue y el espíritu que a mí me guía deben dar buen testimonio de la ley del amor, que es la ley de Dios. Esta semana la lección lleva por título La ley revela el pecado.
Hace unos años yo había excedido los límites de velocidad en el expreso y me detuvo el policía y me dio un boleto por la infracción, más le sumó cierta cantidad de dinero por cada milla en exceso con respecto al límite de velocidad establecido. Pues era una zona de 55, yo no había visto el letrero y cuando uno va llegando al peaje de Bayamón, yo iba por ahí en mandadito, iba como a 60 o 70 millas y yo juraba que era 65 millas. Me dieron un ticket más el exceso por el límite de velocidad que había subido. Pero hace unos días un amigo me dijo que recibió una multa por la misma razón, pero que la penalidad por el exceso sobre la velocidad límite había subido la cantidad. Tanto mi amigo y yo, y ahora usted lo sabe, si no lo sabía, acabamos de descubrir cómo la ley nos revela nuestro pecado. Y este es el tema de nuestra lección de esta noche. Cómo la ley, y al hablar de la ley se refiere a los 10 mandamientos o la ley romana y hasta la ley de tránsito, pero en el pasaje de hoy se refiere a los 10 mandamientos, se convierte la ley en una forma de esclavitud y de muerte para el judío. Es una lección muy interesante que sin duda le va a dar un giro a nuestra manera de pensar sobre los 10 mandamientos y sobre cualquier ley, por problemática y absurda o tonta que nos pueda parecer. Por eso el texto áureo se presenta como un pasaje liberador, un pasaje que rompe la esclavitud de la ley. Ahí vemos el texto áureo en la imagen que nos dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, ahora usted no vaya esmandado o esmandada por ahí, porque ahora usted sabe que cuando lo detenga el policía, no es que el rey le dijo que está libre de la ley y que puede ir por ahí a la velocidad que usted quiera. No, no, no. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Así que no estamos sujetos a la ley, a esta ley de los 10 mandamientos, porque si usted va en mandado le van a dar un ticket y no hay la autoridad del hermano rey que lo salve. Así que el texto áureo lo veremos en su contexto más adelante en la lección. Los objetivos para esta noche, si los vemos en la próxima imagen, son bastantes, son como 6 objetivos bastante larguitos, pero los voy a tratar de tocar por encima porque siempre me gusta tocar los objetivos para que usted sepa qué usted puede esperar al final de la clase. El primero, afirmar que la ley de Dios revela el pecado, mas no provee al pecador las herramientas para poder cumplirlas. Eso dice el primer objetivo y yo tengo un punto de vista diferente al comentarista del expositor. Afirmar que la ley de Dios revela el pecado y que no provee al pecador las herramientas para cumplirlas sería afirmar que la ley de Dios es imperfecta. Así que yo me siento más inclinado a pensar que el ser humano no entendió el propósito de la ley, más que pensar que la ley está carente de algo o que le falta algo. Al no entender la ley de Dios, el ser humano comenzó a enmendarla. Por eso la ley en nuestros corazones, dirigida por el Espíritu, es lo que nos dirige directamente del corazón de Dios al nuestro. El segundo objetivo, señalar que gracias al cuerpo de Cristo hemos muerto al pecado, lo que permite presentar frutos a Dios. La unidad del creyente con Jesucristo nos lleva a separarnos de la ley, disculpen, por medio de su muerte redentora y a dar frutos de reconciliación por medio de ese espíritu que puso su ley en nosotros, para que ahora no vivamos en la carne, sino en el espíritu. El número 3, afirmar la necesidad de Cristo en nuestras vidas para obtener el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestras inclinaciones y pecados solo llegan por la gracia que recibimos por medio de Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para liberarnos del pecado y de la muerte. No hay premios por portarnos bien, no hay estrellitas, no hay sellitos, no hay caricaturitas, no, no, no. Nuestras obras son el producto de nuestra fe
y no una forma de construir parcelas en el cielo. Las moradas para nosotros en el cielo las preparó el Señor y no nuestro esfuerzo. El número 4, reconocer que vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, libres del ejercicio obligatorio de la ley. Dije, libres del ejercicio obligatorio de la ley. Bajo el régimen del Espíritu no hay enmiendas ni interpretaciones humanas. Para los creyentes, el mismo Espíritu de Dios nos hace conciencia de nuestras acciones. El número 5, asirnos a una motivación de vida nueva, celebrando el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Basta de lamentos existenciales. Dios, por medio de su Espíritu, vive en nosotros. Y este objetivo no es un objetivo, es una afirmación de fe que valida, afirma y reafirma todos estos objetivos y todo nuestro marco de fe. Y por último, tenemos que recalcar que la ley revela el pecado, mas Cristo posibilita el perdón de Dios para darnos vida. Mientras la ley revelaba el pecado, porque el ser humano no comprendía la ley, en Cristo, obtenemos el perdón. Su ministerio terrenal nos dio el verdadero sentido de la ley. Cristo no vino a quitar o eliminar la ley. Él vino a hacer cumplir la ley. Con su muerte y resurrección cumplió con la ley. Y los profetas restaurando para siempre nuestra relación con Dios y dando el perdón para que la ley tuviera su verdadero propósito, que no era la salvación. Con la ley no podíamos salvarnos. Veamos el vocabulario en la próxima imagen. El primero habla de la carne y se refiere a vivir conforme a las exigencias de la ley. Según Pablo, es vivir ajenos a la acción de la gracia de Dios. Para Pablo, cuando vivimos bajo la ley, vivimos en la carne. Vivir bajo la carne es vivir por nuestros esfuerzos, por nuestra manera de pensar, por nuestra forma de ver el mundo. La ley era la expresión de nuestro esfuerzo para alcanzar la salvación. Por eso estábamos ajenos a la gracia, que es gratuita y solo viene por la verdadera ley, que es la ley del Espíritu. El segundo punto, ley, se refiere a la ley de Moisés y Pablo le llama mandamiento o letra. Y yo quiero destacar que en la definición, la forma en que se describe la palabra ley, y yo quiero que lo miren un momentito. Dice, ley se refiere a la ley de Moisés. Pablo le llama mandamiento o letra. Y yo veo algo muy interesante en esa definición. Se define el concepto como la ley de Moisés y no como la ley de Dios. De hecho, en cada confrontación de Jesús con los fariseos, podemos notar que ellos destacan que es la ley que le dio Moisés. Ninguno decía que era la ley que le había dado Dios. Así que la ley era la ley de Moisés, que Pablo le llama la letra, ¿verdad? Vamos a la discusión de la lección por versos. La lección de esta noche se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y habíamos comentado antes, en días anteriores, que esta epístola era la más doctrinal y profunda del apóstol Pablo. Hay que darle varias lecturas para alcanzar a comprender su profundo sentido. Y es importante mencionar que posiblemente ningún otro discípulo de Jesús podía hablar de la ley con tanta autoridad como el apóstol Pablo. Pablo podía afirmar con certeza, y particularmente él como fariseo y perseguidor de la iglesia, lo difícil que podía ser cumplir con la ley. Pablo sabía de primera mano que la ley esclavizaba al ser humano en una lucha espiritual por llegar al estándar que la ley le pedía. Por eso Pablo reconoce que la ley no era el problema era la naturaleza débil del ser humano, que no podía cumplir con la misma. Al menos no podía si la vemos como se había visto tradicionalmente. Para el apóstol Pablo, el reconocer que con Cristo llegó el tiempo especial de Dios cuando el Espíritu supera a la carne y a la ley. Vivir bajo el régimen del Espíritu es posible si creemos en Jesucristo. El Espíritu Santo es derramado en nosotros como una expresión de la gracia de Dios
y se convierte en nuestro norte para poder reflejar el carácter de Dios en nosotros y nosotras. Veamos pues el texto esta noche que sirve de base para la lección de hoy. Y el verso 1 de nuestra lección, yo le llamo el poder de la ley sobre las personas. Alguien que nos pueda dar lecturita a ese verso 1. Verso 1 del capítulo 7 de Romanos. Verso 1. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Ese primer verso ya es como que impactante. Ese verso viene recogiendo todo lo que el apóstol Pablo había hablado en el capítulo 6. Y mire que hay unas cosas interesantes que se ven en ese primer verso. Primero que nada dice hermanos, para referirse a quienes escribe esta carta. Y la versión Reina Valera revisada nos da una pista de aquellos hermanos con los que está hablando. Allí lo dice de la siguiente manera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Con qué hermanos? ¿Con qué hermanos habla el apóstol Pablo? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Lo dice allí en el texto que acabo de leer. ¿A quién le habla el apóstol Pablo? ¿A quién le habla el apóstol Pablo? A los que conocen la ley. A los que conocen la ley. Podríamos pensar que hablaba con judíos que conocían la ley y que la conocían muy bien, porque el judío era muy legalista. El judío era, las cosas tienen que ser A, B, C y D. O podría estar hablando a todos los hermanos en general, porque su pregunta es aplicable a la ley de Moisés o a la ley romana o a cualquier otra instancia humana que sirva para regular el comportamiento humano, ¿verdad? Podría estar hablando con cualquier ciudadano en cualquier momento de la historia. Los que nos jactamos de vivir en países libres, descubrimos que nuestra libertad está sujeta al orden de la ley. Vivimos dentro de un orden social bajo un mundo con leyes. Y me gusta el ejemplo de la ley porque sirve muy bien para ilustrar lo que Pablo quería decir. Porque ¿en qué momento termina el poder de la ley? ¿Cuándo termina el poder de la ley según ese primer verso? ¿En qué momento termina el poder de la ley sobre una persona? Cuando se muere. Cuando se muere, ¿verdad? Y yo le digo en esta noche, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, esto le aplica a todo. Todo lo que nos rodea termina con la muerte. Cuando estamos muertos no nos aplican ni las leyes, ni el tiempo, ni las preocupaciones. En la muerte no hay absolutamente nada. Termina la influencia de todo en nosotros. Así que para enfatizar su afirmación, el apóstol Pablo nos trae un ejemplo maravilloso. Veamos los versos 2 y 3, que yo le llamo la mujer casada versus la mujer adúltera. Versos 2 y 3. Ese ejemplo que nos da la apóstol. Ajá, Versos 2 y 3. Por adelante. ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. ¿Qué te parece ese verso, Judith? Cuéntame. Es un verso profundo, de esos que se tira Pablo. Cuéntame. Ajá, exacto. De esos versos que le dan uno 3 vueltas, Ajá. pero él está señalando que así como la mujer casada al quedar viuda por la muerte del esposo queda libre de la ley,
así el hombre por la muerte queda libre de la ley. Ok, muy bien. Y vamos a ponerlo de un modo más interesante. Este ejemplo del apóstol Pablo parece sencillo y Pero casi no. podríamos pensar como inicialmente Pablo lo pensó y le daríamos unos significados a estos personajes. Tenemos Sí. tres personajes en esta situación hipotética, donde cada personaje podría representar algo. ¿Quiénes son los personajes que Pablo trae en este ejemplo? La mujer casada, Ajá, el marido el marido, ajá, y, y el otro, y el otro, y el otro. y el otro, ¿verdad? Ujú. Me gusta cuando uno lo mira de esa manera, ¿verdad? Pues es muy interesante. Y la pregunta mía es, ¿qué representa cada uno en el ejemplo? Y esto es bien importante porque de aquí es que parte toda la disertación de estos pasajes que Pablo trae en los versos del 7 al 12. ¿Qué representa cada uno en el ejemplo? La mujer casada es el ser humano, Ajá, el esposo es sí, Jesús ok, o Dios, según como lo quieran interpretar. claro. Y lo que no estoy segura es qué pito toca el otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Alguien que tenga otra idea y quiera compartirla. La casa sería la iglesia, Eh, luego Cristo, ok, y el otro para mí sería pues lo que nosotros, los ídolos, otras cosas que nosotros tenemos que no son Dios. ok. Van por ahí cerquita, van por ahí. Alguien más que se aventure a decir quiénes son estos tres personajes. Aló. Yo, Ajá, yo diría Águeda, que saludos. gracias, Rey. Yo diría que el otro es el enemigo de las almas, Satanás. Ok, pues miren, ahora yo les voy a explicar esto y esto es algo genial. Pablo el Espíritu lo tocaba de una manera tan poderosa y es Mm, muy interesante. Podríamos pensar que right. la mujer, como bien dijo Judith, somos nosotros los creyentes y que la ley es nuestro primer marido, pero fíjense que lo que está diciendo es que la mujer está casada con este hombre y que la ley la libera cuando muere, cuando el marido muere. El pensamiento del apóstol se fue más allá todavía. Para él, la ley es la que nos une al primer marido. Por lo tanto, nosotros somos la mujer, pero no somos nosotros en nuestra, en nuestro ser íntegro. Nosotros somos la mujer en el sentido de nuestra alma, nuestro yo propiamente dicho, lo que tiene nuestra personalidad. Hay un autor oriental chino que se llama Watchman Lee que explica esto de que el cuerpo humano tiene tres dimensiones, el cuerpo, alma y espíritu. Y dice Watchman Lee que el espíritu es lo que se une al espíritu de Dios. Y entonces el espíritu de Dios eh, eh, cambia el espíritu del ser humano y eso se refleja en su alma y eventualmente se refleja en su cuerpo. Por eso, el primer marido es nuestra vieja persona que se rige por la ley. Es nuestra humanidad que lucha por actuar como la ley le pide para cumplir con el estándar que la ley nos hace tener. Discúlpenme. ¿Ah? ¿De verdad? No, estamos bien, estamos bien. Me escucho, estamos bien, me están siguiendo. Sí. Ya, ok, Sí. pues seguimos. Ok, es nuestra humanidad que lucha, perdón, por actuar como la ley le pide para cumplir con el estándar que la ley nos hace tener de lo que Dios quiere de nosotros y nosotras. Y mire qué interesante este ejemplo. Si nosotros y nosotras queremos unirnos a Cristo, estando bajo la ley,
cometemos adulterio. Es lo que está diciendo Pablo, es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros queremos unirnos a Cristo, actuando o estando bajo la ley, cometemos adulterio, pues, pues que nuestra alma está unida a nuestra vieja criatura que busca alcanzar una salvación haciendo buenas obras y manteniendo un comportamiento para llegar al estándar de Dios o lo que sea agradable a Dios. No podemos creer que la salvación llega por lo que hacemos, por nuestro esfuerzo y encima querer disfrutar de la gracia. Es el mismo estado de una persona en adulterio que trata de cumplir con dos relaciones. Si nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, nuestra carnalidad no muere con Cristo y se hace libre, no podemos unirnos al Jesús resucitado. Somos una mujer adúltera. Y ahora que vamos a hablar del otro, ahora somos del otro. ¿Y quién es el otro? El otro es el Cristo resucitado, que al morir con él nos liberó del yugo de la ley, nos permitió matar a nuestra vieja criatura y nacer para unirnos con este nuevo marido. Miren qué interesante. Estábamos, nuestra vieja persona nos tenía atada nuestra alma a la ley, pero cuando muere nuestra vieja criatura, nuestra alma queda libre de la ley y nos permite unirnos a este nuevo marido que es Cristo. Veamos el verso 4. Verso 4, por favor, alguien que pueda leerlo. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podemos dar una cosecha agradable a Dios. Muy bien, gracias. Mire cómo lo dice la Nueva Biblia Viva. Así sucede también con ustedes, hermanos míos, por estar unidos a Cristo. Están muertos para la ley. Y esto a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos para Dios. Y lo que me gusta de esta versión es porque nos destaca dos cosas que a veces en las otras versiones se nos pierden. Dos cosas que podemos ver que tenemos con este nuevo marido, con este marido que tenemos, esta relación nueva que tenemos. Teníamos un marido anterior que nos tenía en el abandono, nos pegaba de vez en cuando, nos humillaba, éramos personas maltratadas, ¿verdad? Pero al estar unido a este nuevo marido, y por eso es que Pablo quiere hacer esta distinción desde que vamos en este ejemplo de la mujer casada, porque él quiere dar saber que así también sucede con ustedes, con nosotros. Con este nuevo marido obtengo dos cosas. ¿Cuáles son esas dos? Si las pueden ver en ese verso que acabamos de leer. Hay dos cosas que obtenemos al estar unida a este nuevo marido. Pienso que libertad y frutos. Libertad y frutos. Libertad porque estamos muertos para la ley, ¿verdad? Cuando nuestra vieja criatura muere y nos casamos con Cristo, también hemos resucitado con Él. El Cristo humano, el que tenía su ministerio terrenal, la representación de la divinidad terrenal, era nuestro digno representante. Tenía un cuerpo carnal como el nuestro, pero sin haber pecado. El creyente, a su vez, debe ser un reflejo de la iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros y nosotras, formamos la iglesia que es la esposa que se ha casado con este nuevo marido que es Jesús. Un esposo resucitado, un esposo inmortal, lleno del Espíritu, que al unirse a su esposa, la iglesia, y a cada uno de nosotros, nos lleva a la segunda cosa que sucede. ¿Cuál era la que me dijiste, por favor? Frutos. Frutos. Entonces producimos buenos frutos. Nos embarazamos
para dar fruto. ¿Le gustó la expresión? Nos embarazamos para dar fruto. Nuestro antiguo marido era estéril. Con este nos embarazamos para dar fruto. ¿Y cuál podría ser ese fruto que producimos para Dios? ¿Cuál podría ser ese fruto que producimos para Dios? Si me dicen el pasaje, 2 chocolates. Bueno, Si me dicen el pasaje que es 2 chocolates. frutos del Espíritu, Frutos del Espíritu. Gálatas, Y el apóstol, ¿cuál es? ¿Cuál es? Gálatas 7. Gálatas, muy bien. Los frutos del Espíritu. Y el apóstol Pablo lo dice en singular. Fruto del Espíritu. Sí, en Son realidad obras. la forma Ajá. correcta es el fruto del Espíritu, no los El frutos, fruto sino del el fruto. Espíritu. Él lo dice en singular. El fruto del Espíritu. Obras santas conformes a la voluntad de Dios, realizadas simplemente por amor. Y esto lo voy a repetir. Conformes a la voluntad de Dios, realizadas simplemente por amor. Fíjese que en la ley, al tratar de alcanzar el estándar que ésta requería, se podrían hacer buenas obras. Pero ¿cuál era el fin de hacer las buenas obras con la ley? El de protegernos a nosotros mismos, el de pensar que obteníamos salvación, el de proteger nuestro yo, nuestra persona, del pecado que no podíamos evitar porque nuestra naturaleza pecaminosa y desobediente no nos permitía controlar. Ahora vemos lo que nos dice en el verso 5 y en el verso 6, que era lo que sucedía en nuestro antiguo matrimonio, en el antiguo matrimonio que tenía nuestra alma con esta vieja criatura sometida a la ley. Ese matrimonio pasado que nos maltrataba, que nos hacía sentir mal, este nuevo matrimonio, el matrimonio antiguo, el matrimonio actual versus el matrimonio antiguo, versos 5 y 6. Alguien que nos pueda leer esos versitos. Romanos 7, 5 y 6. Los leo por aquí. Porque Adelante. cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada. Qué bueno que leíste esa versión. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Me encanta esa versión. Cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. ¿Qué sucedió cuando vivíamos en nuestra relación bajo la ley? ¿Para qué servía la ley? ¿Para qué servía? Según este texto que acabamos de leer. Para darle rienda suelta a lo que nos gustaba. ¿Para darle rienda suelta a qué, perdón? A lo que nos gustaba hacer, que no era lo A lo correcto. a lo que nos gustaba hacer. Alguien más, cuéntenme. Alguien más. ¿Qué teníamos bajo esta ley? Pues no teníamos nada, No porque, teníamos nada. ¿Por qué? porque lo que los malos deseos de nosotros pues nos llevaba a estar más corrompidos de lo que ¿Y, nosotros, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana, y qué a fue lo que corrompernos. cosechamos? ¿Y qué fue lo que cosechamos estando en esos La malos muerte, deseos? Muerte, La la muerte. 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 La ley era una forma de incitarnos al pecado. Era por nuestra naturaleza una invitación a pecar. Y yo les pregunto para que ustedes me contesten sinceramente. Y quiero la respuesta sincera. Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Por qué nos detenemos en el semáforo? ¿Porque es lo correcto o porque si el guardia nos coge nos multa? Porque me multan. Porque te Bueno, multan. Eso cuando es está sincero. roja me paro, ¿Alguien pero más? cuando está amarilla puedo seguir.
Ok, Y muy con todo y eso no las comemos en ocasiones. La no amarilla las que como. dice meterle un chambón, dice por ahí. La amarilla es meterle un Mire, chambón. chapón, ¿verdad? Mire, si no existiera el guardia, esta es la segunda pregunta. Si el guardia no existiera y nosotros sabemos que es domingo y vamos para el templo 7:30 de la mañana, venimos de Fajardo, ruta 66, Diantre. sabemos que no hay guardia, nos detendríamos. No, Bueno, yo voy 80. Y la otra pregunta que le voy a hacer en esta hora, ¿por qué los países hacen la guerra? ¿Alguien usted tendría una respuesta para esto? ¿Por qué este señor ruso dijo, yo me voy a meter a Ucrania y voy a entrarle a patada a todo el mundo aquí y voy a tirar bombas sobre los edificios y no me importa? ¿Por qué los políticos, por qué los países hacen estas cosas? Por Por el ¿Por qué? poder, imponer su voluntad. Por imponer su voluntad. Ok, ¿alguien por el más? poder, Por el poder. Muy el bien. poder. ¿Y saben por qué? Porque no hay nadie que los detenga, no hay una fiscalización, no hay un poder por encima del Estado que diga, no, tú no puedes hacer eso. Le han puesto unas sanciones, pero ha dejado de tirar. No, ni lo va a dejar de hacer. Y la pregunta próxima es, ¿por qué los Re- políticos en este país roban? Esa es una pregunta, no debía hacerla, no debía hacerla. ¿Por qué los Rey, políticos en este país porque roban? no, no hay quien fiscalice. Eso No es hay quien... manda por hombro. Rey, Rey, tú estabas hablando de lo de las leyes, ¿verdad? Aquí en este país. Y voy a hablar Claro. en mi caso personal, porque la gente Ah, sabe cómo yo tengo mi carro. Yo le sí. monto unos tintes a mi carro. No son legal. Entonces, cada vez que el guardia me para, yo le digo, pues deme el ticket porque yo sé por dónde, ¿verdad? Yo sé que estoy mal. Y él me dice, si quitas, pues no tienes que pagar este ticket. Y yo, sí, no voy al cuartel porque no tengo tiempo para quitarlo, pero tampoco los quito. O sea que yo misma busco, y es real, yo misma busco que el guardia me pare por lo mismo. El guardia me Ok, va a seguir parando porque yo estoy desobedeciendo la ley que me dice que ese tinte 20 no lo puedo tener porque es ilegal. No se ve, se ve ok. oscuro. O sea que Yo, tú yo sé que descubriste que yo sé que lo tengo que quitar. Yo lo voy a quitar, sí. Ya yo hice la cita con el muchacho, pero es eso, es brincarme la ley porque yo me creo que me lo sé y estoy incumpliendo totalmente la ley. Ok, muy bien. O sea, que tú sabes que por la ley existe el pecado. Pero ¿por qué los políticos roban? Porque hay impunidad, porque no hay castigo. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cómo surge o cómo surgió el pecado en el Edén? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado en el Edén? ¿Qué pasó allí? Todos lo sabemos, esto es Génesis 101. ¿Qué La pasó de, allí en el Edén? Ajá. bueno, la desobediencia. La desobediencia, ¿verdad? La desobediencia. Y yo les pregunto, si Dios no Hey, supervisara la disculpe, creación, creo que si Dios- Marisa quería decir algo en la anterior. adelante, sí, claro, sí, Sí, adelante. Rey, lo que yo quería decir Sí, no es que no hayan leyes, porque ok, los países tienen leyes, pero hay sí, una diferencia en que se cumplan esas leyes. claro, Que tú puedes claro, tener muchas leyes, pero se convierte en letra muerta porque no se cumple. Así ok. que Pues mira, tú acabas de decir exactamente lo que decía el apóstol Pablo. Es letra muerta, es una letra que no sirve, es una letra que no tiene ninguna función o que no tiene ningún propósito. Pero vamos a ver qué tiene propósito. Es que el ser humano no lo entendía. Pues miren, ¿qué pasó en el Edén? Si Dios no supervisara la creación, posiblemente ni se hubiera enterado que aquellos dos se habían atracado el palito que estaba prohibido que se comieran, ¿verdad? ¿Cuál era el castigo que merecían esos dos, Adán y Eva? ¿Cuál era el pecado que merecían en el momento? La muerte. La La muerte. muerte, ¿verdad? Y entonces, por eso, por la ley, lo único que cosechamos es muerte.
porque nuestra naturaleza desobediente nos incita a pecar. Como diría el apóstol Pablo, yo, Rey Serrano, estoy diciendo como el apóstol Pablo, yo estoy convencido que si todo el que promete a principio de año cumplir con una cantidad de diezmo o promesa y dice, voy a llevar mi diezmo de $100 el primer domingo del mes a la iglesia y no lo trae y cae muerto en la banca, en el escaño, como Ananías y Zafira, yo estoy convencido de que los que lo vieron morir no van a fallar en todo el año en traer su diezmo y promesa. Eso es vivir bajo la ley y querer disfrutar de la gracia. Y eso es infidelidad, porque queremos con nuestra vieja criatura disfrutar los beneficios de la gracia, pero sin vivir en el espíritu. Dios me perdona todo, mi alma sigue atada al otro marido. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir en esta infidelidad? Porque el nuevo marido nos ama. Porque el nuevo marido nos ama. Porque en lo profundo de nuestro corazón sabemos que le prometimos algo a Dios, pero no le cumplimos, pero Él nos ama. Es como el que viene a la iglesia y está en algún tipo de pecado como la fornicación, sabe que está mal, pero lo sigue haciendo y así busca el pecado que usted desee y verá que está cosechando fruto para muerte, porque aunque Él nos perdona, estamos en una doble relación. Me robo el tiempo en el trabajo, me llevo un dulce en la tienda, me tiro un chisme para entretenerme y dije chisme, no dije chiste. Pero ¿qué nos dice el verso 6, que es nuestro texto áureo? Vamos a ese verso 6. ¿Qué nos dice el verso 6? Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Cuando muere nuestra vieja criatura y vivimos en el Espíritu, entonces ya no vivimos bajo la ley. Nos comprometemos a diezmar y lo hacemos. Nos incita el pecado y no queremos ir bajo el radar. Pecamos, claro que pecamos todos los días, pero aprovechamos la gracia para llegar al trono y conversar nuestra falta, arrepentirnos y nos comprometemos a no pecar más, porque amamos a aquel que dio a su Hijo en redención por nuestros pecados, que morimos con Jesús para nacer de nuevo y tenerlo de marido para ser uno con Él en el Espíritu. Por eso vivimos en novedad de espíritu y no en letra vieja y pasada, no en letra muerta. Ahora nos paramos en el semáforo porque es lo correcto y no por temor al policía. Hacemos lo que es correcto porque el Espíritu nos revela la verdadera ley de Dios, que es el amor, que nos renueva completamente. Así que entonces surge una pregunta profunda de parte de Pablo. Si todo esto que yo he dicho, dice Pablo, si todo esto que les he expuesto, todo esto que les he presentado es así, entonces tenemos que preguntarnos si la ley venía de Dios y era buena, ¿qué fue lo que pasó? Si la ley venía de Dios y era buena, ¿qué fue lo que pasó? Veamos los versos 7 y 8. 7 y 8. Si la ley de Dios era buena y venía de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Versos 7 y 8. Alguien que nos lea. Sí, adelante. Cualquiera el que guste.
Dale, Creo que era Lili. Alcenia, creo que era la Alcenia. hermana Alcenia que había dicho algo por allí. Pues adelante, Alcenia. Ok. Vamos a decir por esto que la ley es pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. O sea, el 7 y el 8, tú dijiste, Rey. Sí, pero el 8 también, Alcenia, por favor. El 8. El Pero el 8 también, por pecado favor. se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Eso está brutal, eso está dramático ahí. La pregunta que hace el apóstol, ¿qué les parece? Cuéntenme, ¿qué les parece esa pregunta? Vamos a decir por esto que la ley es pecado. Claro que no. Para mí, yo entiendo que según uno ha leído la palabra, la ley fue como un ayo. Ok, muy bien. Una forma de Dios despertar conciencia en nosotros. La ley nos ayudó hasta cierto punto en lo que venía esa solución de haber caído en el pecado. Okay. Porque Pablo aquí en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, que decir, no satisfacer los pecados, los deseos que tenemos de hacer lo que no debemos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero esta mañana hablando con Antonia, le digo, nosotros bailamos en una sola loseta, pegadito, el bien y el mal en nosotros. Ok, muy bien. Sí, porque Adán y Eva lo que le pasó, porque cuando eran creados fueron seres de luz. Y esa luz se apagó. Es decir, que cuando nosotros nos apagamos, morimos. Y Claro. eso nosotros lo heredamos y andamos muertos en el pecado que es original, vamos a decir. Y andamos muertos, pero si nosotros entonces vivimos en Cristo mediante la resurrección de Él, por uno morimos y por otro resucitamos. Entonces, si nosotros estamos viviendo, estamos vivos, pero viviendo. ¿Viviendo en qué sentido? En el sentido de que andábamos vivos, pero muertos en el pecado. Pero ahora estamos viviendo, vivos y viviendo en Cristo, porque Él volvió y nos restauró esa luz. Nosotros somos seres nuevamente de luz. Lo que tenemos que tener ahora esa conciencia, como Dios nos dio esa conciencia en ese tiempo de lo que era pecar, pues ahora se nos dio una conciencia de lo que es no pecar. Ok, muy bien. Claro. Sí. A mí me gusta mucho la pregunta porque cuando uno mira esa pregunta que hace el apóstol Pablo, es una pregunta que llegaría como que solita a nuestra mente. Es como después de haber visto los versos anteriores, uno diría, pero entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que la ley era mala, que la ley era pecado, que la ley nos incitaba a pecar. Y es la típica pregunta que pueden hacer hasta los ateos. Sería como un argumento en contra del cristianismo. Y hasta los creyentes también la piensan. Y entonces Dios se equivocó y creó una ley para condenarnos, para hacernos quedar mal. ¿Y qué nos responde Pablo? De ninguna manera. Y me gusta porque hay versiones que dicen nunca tal cosa acontezca. Hay una versión que lo dice así y dice que es como decir ni se te ocurra pensarlo. Entonces él lo explica.
La ley es buena, pero cuando me dijo no codicies, entonces descubrí en mi corazón todas las formas en que podía codiciar. Me encanta cuando Jesús dice que te decía la ley, no mates, pues serás condenado. Eso decía Jesús. Pero él aclara que basta con que te enojes con tu hermano, es igual si lo insultas. Es igual. Y si lo insultas es más grave aún. Entonces, la ley se convierte en una radiografía de todos los espectros y de todos los matices del pecado que se esconden en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, entonces fue que la gente quería usar más licor. Y en ese contexto, al legalizar su uso, las personas siguen bebiendo, pero no es toda la población. Y ya podemos decir, el beber hace daño tranquilamente, pero antes como estaba prohibido, todo el mundo quería hacerlo. El prohibir algo es como abrir la puerta para que se viole la ordenanza. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo que hizo el pecado? El apóstol Pablo dice que el pecado se Se aprovechó. aprovechó de la ley. Al dejarme saber la ley, lo que estaba mal, entonces el deseo de hacerlo se apoderó del ser humano. Basta con que Dios le dijera al hombre, mira todo lo que hay en este huerto, puedes consumirlo, menos ese árbol que está allí. Y todo chévere, está todo claro, aquí está todo muy bien, pero ¿qué pasó? Todos los deseos por el árbol nacieron en el corazón de la mujer, incitada por la serpiente. Si la serpiente no le hubiera dicho, no, no te vas a morir. Si la serpiente no le hubiera dicho, no, si comes de ese árbol serás como Dios. Porque éramos como Dios, su imagen y semejanza. Si la serpiente, entonces, de la prohibición, de la ordenanza, no comas de ese árbol, el pecado se aprovechó para entonces entrar. Cuando la ley no existía, ese era como que el placer de desobedecer, ¿verdad? Cuando la ley no existía, dice Pablo, o se podría entender que dice Pablo, era como vivir en la anarquía. Y esto nos prepara para el cierre del pasaje de esta noche y la importancia de esta lección. Y yo les pregunto esta noche, ¿usted se puede imaginar lo que sería vivir en la anarquía? ¿Alguien puede imaginarlo? En donde definimos anarquía como ausencia de orden, ausencia de autoridad, ausencia de poder o de mando, en donde no hay estructuras. Y yo les digo, ¿usted se puede imaginar lo que sería vivir en la anarquía? Alguien que me dé un ejemplo de lo que imagina su cabecita cuando yo le digo esto. Mundo de hoy, el mundo de hoy, El mundo de hoy. Casi el mundo estamos de por hoy, ahí. Ya estamos casi. Ya estamos estamos casi ahí. llegando ahí. Hay leyes, hay reglas, hay fe, hay confesiones, y no vivimos nada de eso, porque ahora el estribillo nuevo es que la vida es una y hay que vivirla. Ujú. Sí. Alguien más que se imagine el evento. Alguien que Como se puede imaginar. decía un autor, Ajá. Macondo, Sí, Macondo. me acuerdo. García Márquez. Eso es así, Macondo, el Macondo de hoy. Ok, el Macondo de hoy. Mire, yo le voy a dar una pequeña idea de lo que es la anarquía. Eso sería que cualquiera puede entrar a su casa y llevarse lo que necesite de su casa, lo que quiera. Había un autor que se llama, creo que John Locke, que decía que en ese tiempo el ser humano era para el otro hombre un lobo. Homo homini lupus, el hombre para el otro hombre era un lobo. Es decir, era la ley del más fuerte. Y usted va a campear por su respeto hasta que llegue otro más fuerte que usted. Y yo veo la anarquía como cuando nosotros en nuestra ignorancia cogemos a un hermano o una persona y le gritamos, lo ofendemos, lo maltratamos, o cuando le parqueamos el carro frente a la marquesina para que él no pueda salir de su casa. Y yo digo, y yo le comento a Gloria muchas veces, y la pregunta es, ¿permitirías tú que eso te lo hagan a ti?
¿Permitirías que te lo hagan a tu papá, a tus hijos? ¿Tú permitirías que alguien maltrate a tus hijos? Pero sin embargo, maltratamos. Entonces, eso es lo que es vivir en la anarquía. Entonces, imagínese usted, podríamos pensar una humanidad sin ley, es vivir como las criaturas inconscientes, sin saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en los pasajes finales de la noche de hoy, los versos del 9 al 11. Alguien que nos pueda leer esos versitos finales del 9 al 11. Versos 9 al finales del 11. 9. Sí, por favor. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado. Y yo morí, así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y bueno, ¿verdad? Y me gusta estos versos finales. Es como si Pablo estuviese confesándose él mismo, fariseo de la tribu de Benjamín, haber estudiado con Gamaliel, yo, Pablo. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. En estos versos finales, Pablo se ve él mismo como la mujer casada bajo la ley. Pablo conocía la ley, era fariseo, pero la ley que él conocía no era la verdadera ley. La ley que él conocía era la ley del pecado que juzga, era la ley que persigue, la ley que condena. Cuando la conoció, la verdadera ley, murió porque él mismo no podía liberarse del pecado por la ley. Con la ley, Pablo no podía acercarse al Dios que en su idea de la ley defendía. No podía amar a Dios si por esa ley mataba a sus hermanos, a otros seres humanos que seguían este nuevo evangelio. Y cuando miramos el verso 12, que nos dice que la ley de Dios es santa y que el mandamiento es justo y bueno, deberíamos buscar los 10 mandamientos para que podamos compartir algo. Si alguien se los sabe de memoria, yo los tengo apuntaditos porque hice la asignación, porque yo sabía la clase. Si alguien se lo sabe de memoria, yo voy haciendo el checkmark aquí para ver si está bien. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y podemos verlo allí. Yo me Alguien sé, que nos... No, pues, vamos, pero pero vamos por del 1 al 10, del 1 al 10. a ver el 10. Primero, Amarás no a Dios tendrás, sobre todas las cosas. no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? El segundo, no te harás imagen, idolatría de ninguna otra cosa, ¿verdad? El número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. El número 4, acuérdate del sábado para santificarlo. El 5, honra a tu padre y tu madre. El 6, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no hurtarás. El 9, no hablarás falso testimonio ni mentirás. Y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Y yo les pregunto en esta noche, si usted fuera a hacer una división de esos mandamientos, ¿cómo los dividiría? Bueno, lo que dijo Jesucristo, que era amar a Dios y amar a la gente. Ok, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y no me puedes dejar la colita, y al prójimo como a ti mismo. Esa parte es la más que me encanta, y al prójimo como a ti mismo. Hay otra división que se resume de esas dos. Van a ver que hay 4 mandamientos, los 4 primeros, que hablan de nuestra relación con Dios.
y los otros 6 que hablan de la relación con nuestro prójimo. Y yo les pregunto en esta noche, ¿usted ve algún pecado en esos mandamientos? ¿Usted ve algún pecado en esos mandamientos? ¿Usted ve algún pecado? Ahí nos puso. No, yo creo que lo que uno ve es lo contrario de los pecados, porque, ¿verdad? ¿Sí? Honrar a Dios, no codiciar, no matar, o sea, es lo bueno. So, Ujú, estás viendo lo bueno. Pero claro, está. nosotros automáticamente, como dicen todos estos versículos, ¿verdad? Uno lo puede conectar con lo malo, pero literalmente lo que dice ahí, no matarás, pues eso es bueno, no matar es bueno. No codiciar, pues, Ujú, pues eso no es un pecado, es exactamente lo contrario, o sea, es totalmente lo contrario de ese pecado. ok. Y mira lo interesante de todo Yo, esto. yo, Ajá, podría adelante. decir, Ajá. que viéndolo desde el versículo 1, ¿verdad? Donde Dios le está hablando al pueblo de Israel, que lo está sacando ¿verdad? De Egipto, donde Ujú, hacían lo que ellos querían y como les daba la gana, aún teniendo y confiando en un Dios que lo iba a sacar de esta tierra. Pero entonces al Dios sacarlos, les vuelve a repetir, no hagan lo que estaban haciendo allá en Egipto. Yo ok, puedo entender eso. Esto es No, demasiado, ¿verdad? Esto es que, no, espérate, es que en Egipto ellos no tenían voluntad, ellos eran esclavos. ok. O sea, en Egipto ellos no tenían voluntad. En Egipto no eran ni pueblo de Dios. En Egipto ellos eran esclavos de los egipcios. Pero, 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 Cuando salen de allí, es que entonces comienza la alianza y Dios los convierte en pueblo y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. sí, pero es interesante la línea por donde iba Rose, porque es como lo que decía el apóstol Pablo. Antes yo tenía vida, esa era la vida que ellos vivían, en donde no había un ordenamiento, un ordenamiento. Sí, ellos creían en Dios, sí, ellos eran el pueblo de Abraham, sí, ellos eran el pueblo escogido, sí lo sabían, que habían unas promesas, pero posiblemente la misma esclavitud les había cambiado un poquito la manera de pensar y pudieron haber pensado, este Dios nos ha abandonado y sí, pudieron haber tenido algún tipo de comportamiento tal vez no adecuado. Siempre hay un desviación. remanente y un grupo ordenado, pero los mandamientos vienen más tarde. Alguien más. Mire, yo veo como que el autor al principio nos estaba diciendo que es que la ley de Dios le faltaba algo. No, no le faltaba, es que el ser humano no entendía el propósito de la ley. La gente no entiende el propósito. Y los fariseos lo que hicieron fue enmendar la ley. No pude ver el comentario, discúlpenme, pero si alguien me lo puede compartir, de alguien que escribió algo allí. Este, Yo mire, hice mandato y ley recordar lo que no debían hacer. mandato y ley, recordar lo que no debían hacer. Pero yo lo veo de la siguiente manera y me gustaría compartirlo con ustedes para ver si lo ven igual que yo. Para mí los mandatos son 4 de nuestra relación con Dios, 6 con nuestra relación con el prójimo. No eran mandatos de orden, no eran mandatos de obligación, no eran mandatos de castigo, eran mandatos de relación. Por eso es que Jesús dice que se resumen dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Son mandatos de relación. Los muchachos fariseos no entendieron esto, o Moisés cuando hizo la ley le debió haber dicho: "Oye, yo no entiendo, explícame esto", y tal vez no la hubieran interpretado de esa manera. Son mandatos de relación, son mandatos de amor, son una forma en donde tú te relacionas con Dios y te relacionas con el prójimo. Todo esto que le está diciendo, no codiciarás, no es que yo voy a ver todas las maneras en que puedo codiciar.
es simple y sencillamente que por amor al hermano, lo que él tenga es de él y yo no lo quiero. No sé si me entienden, no sé si me explico. Y bueno, tú estás diciendo que el cumplimiento de los primeros dos mandamientos, si se cumple a cabalidad, no tendrás ningún problema con las subdivisiones que son de Dios y el prójimo. No vas a tener problema con eso. Porque los Pero mandamientos, el problema no es tanto el mandato, porque la ¿ok? ley te orienta de una mala conducta, lo que no tenía la correctiva, que siempre lo decimos, ¿verdad? Que por eso es que Sí. llega la gracia. Pero el problema de la ley fueron los mismos seres humanos, los líderes religiosos que montaron otro libro y la gente empezó a interpretar la ley con otras normas donde ese libro tomó más relevancia que los mandamientos. Que Ahí es los que yo no mandamientos. vine a abolir la ley, yo vine a que se Ujú, cumpla. Lo que yo vengo es a acabar claro. con la poca vergüenza de los escribas y los fariseos que han puesto más carga sobre la gente y era difícil cumplir la voluntad, porque era mandato sobre mandato, ley sobre ley humana. Y la gente creyó más en lo que escribió el hombre que en los mandatos dados en los 10 mandamientos. Mira, la Este, ley no era, ok, adelante, sí, no perdón. sé si mi visión puede ser un poco simplista, ¿verdad? Pero Ok, yo lo que veo es que los mandamientos a la misma vez que resaltan lo que es bueno, lo que debemos hacer, ¿verdad? Como decía Michelle, lo que es bueno y recto, eh, también sirve en esa radiografía que tú nos decías que se hacía con ellos, para también darnos a entender y reconocer nuestras debilidades, que somos débiles, que en ujú, nosotros mismos a veces no tenemos ni fuerza para hacer las cosas. Y cuando digo simplista, mi aplicación, ¿verdad? Es, a mí antes me gustaba comer dulces al mediodía y tal vez por la noche comía dulces, ¿verdad? Me encantaba, yo me sentía ok. contenta, era feliz comiendo mis dulces. Ahí viene la ley del médico. Anet, tienes diabetes. Anet, tienes diabetes, tienes que controlarte. Pues mis hermanos, ¿qué hace el pecado en Anet, ¿verdad? La debilidad en Anet. Ahora quiere comer dulce cada 15 y cada media hora. ¿Ves? Lo que antes yo lo comía tal vez al mediodía y por la noche. Si por mí fuera, ahora yo comería dulce cada 15 media hora. El Ay, pecado Dios. en mí, la debilidad en mí, el deseo, los malos deseos, ¿verdad? Algo que me hace mal, pues ahora me lo quisiera comer todo el tiempo. A veces logro controlarlo, a veces no lo logro controlar. Así es como yo estoy viendo la clase, a lo mejor un poco simplista, ¿verdad? Pero la ley en sí misma, los mandamientos en sí mismos, pues claro que no eran malos, ¿verdad? Es la debilidad mía, ¿verdad? De nosotros como seres humanos que no nos hace reconocer. Lo otro que yo veo es que la ley escrita era casi como, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como si fuera autoimpuesta, como si fuera obligada, como que quiero cumplir. Pero cuando viene la ley del amor, la ley de Jesús resucitado, pues ahí yo no es que La yo quiero gracia. cumplir obligada, es que yo quiero vivir en gozo, ¿ves? Yo quiero gozarme en esa unidad. Ok, No lo hago por cumplir ni por obligación, es que yo quiero permanecer unida a Él. ok. Muy bien, mira, y cuando lo vemos, es que la ley le habían dado un aspecto para el tiempo del apóstol Pablo, un aspecto punitivo, era un aspecto de castigo. No, la ley no era para señalar el pecado, no eran para hacerle 600 o 700 enmiendas como tenía el pueblo de Israel. Igualmente son las leyes que rigen los estados, las comunidades, los países, son imperfectas, sí lo son, pero el fin es buscar mantener buenas relaciones, es mantener el orden y la armonía dentro de la sociedad. Y por eso cuando morimos a la ley y nacemos en el Espíritu, la ley no es necesaria, porque nuestras relaciones y nuestro comportamiento deberían ser buenas y correctas en beneficio de todas y todos, ¿verdad? Pero, y volviendo a lo que nos dice la hermana Anet, pero ahí es donde viene la importancia, que por eso le decía a Michelle que no me puede dejar la colita del al amar al prójimo.
no es amar al prójimo, es amar al prójimo como a ti mismo. Y yo sé que podríamos pensar, bueno, pues el comerme los dulces me produce un gran placer y ahora pues me los prohibieron y me los quiero comer. Pero entonces ahí es donde viene, donde yo digo el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo dice que es amor, gozo, paz, benignidad y por ahí sigue y como en el número por allá tiene dominio propio. No, para mí el dominio propio es primero, porque sin dominio propio no podemos amar decisionalmente. Tanta gente que nos encontramos que quisiéramos decirle cuatro, pero los amamos decisionalmente. No podríamos orar por nuestros enemigos si no lo hacemos con dominio propio, porque lo que quisiéramos es que se le rompa la goma, pero no. Tenemos que orar para que mañana sus gomas amanezcan bien y pueda ir al trabajo. Usted ve lo que es entonces donde nosotros en ese amor que tenemos por nosotros mismos, tenemos que darlos a otros. Es lo mismo, nadie se parquea frente a la marquesina de otro porque dice, pues nadie me lo debe hacer a mí. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que el Mananet, yo lo siento, yo sé que la ley te hace que sientas deseo, pero voy a ti, vamos a orar para que tengas dominio propio. Rey, yo, Sí. yo, Ajá, yo pienso también que como iglesia, ¿verdad? Esta lección sí, nos impulsa a siempre evaluar nuestra vida espiritual, no solamente la nuestra, sino la de los seres humanos que nos rodean, que hay veces que los pasamos por el crisol de la ley y actuamos tan legalistas como esos fariseos, ¿verdad? ujú, Y olvidamos de dónde Dios nos sacó y olvidamos esa ley precisamente del amor y de la gracia y de la misericordia que ese mismo Dios tuvo conmigo, y esa es la que yo debo exhibir con los demás. Me parece que eso claro, es importante. muy Pues, importante, Rey, muy, esto, hay un dato importante entonces, ajá, y se formula con una pregunta: ¿dónde está el amor? eso es muy ¿Dónde está el importante. amor? El problema estriba en el amor. ¿Dónde está el amor entonces? Es el amor agape, es el amor decisional, es el amor decisional, es completamente decisional, decisional, no se mueve nada sin el amor decisional, porque ese es el que se parece a Cristo, es es el amor de verdad, ese es el que todo lo puede, todo lo soporta, lo tolera, sí, ese. Hay unas aplicaciones importantes que voy a tocar bien rápido porque sé que nos pasamos. El fin de la ley es Cristo. Y no es que el fin de la ley es Cristo, es que la ley terminó con Cristo. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y el cumplimiento de la ley era darle el verdadero sentido que tenía la ley. No uno de castigo, sino uno de relación. El verdadero propósito de la ley era uno de relación, relacionarnos con Dios y relacionarnos con el prójimo. En Él y en la fe en Jesucristo se cumple la promesa de Abraham, a Abraham de que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando vemos el conflicto israelí que está ocurriendo en este momento histórico, vemos lo que hace la ley que Pablo conocía. Esos muchachos parece que están, digo no que parece, que todos sabemos que están en la ley, esa ley que castiga, que separa y que condena. Vemos el lado israelí, pero también debemos ver el lado de los que viven en el otro lado. Y si lo podemos analizar, podremos tener unos pensamientos bastante diferentes de lo que nos presentan las noticias de primer plano, ¿verdad? El segundo punto, Cristo al revelar una ley que no estaba amarrada al pecado, no solo le dio el verdadero sentido a la ley, sino que restituyó la relación correcta con Dios. No es un Dios de castigo, no es un Dios de pecado, no es un Dios que nos maltrata, que nos condena, es un Dios que nos invita a acercarnos para que podamos ser abrazados por su gracia. Lo que el ser humano no pudo recuperar es el tercer punto. Con su esfuerzo por cumplir la ley, lo hizo Cristo con su muerte en la cruz. Creó un nuevo orden, una nueva experiencia de vida fundada en la gracia y en un nuevo nacimiento, o mejor dicho, en un nuevo matrimonio centrado en la presencia activa
del Espíritu Santo en la vida del creyente. La ley revelaba el pecado, mas el Espíritu revela el amor de Dios que nos lleva a una relación y no a una transgresión legal, una relación transformadora por medio del Espíritu Santo. Y esa es la noticia que debemos llevar a este mundo lleno de conflictos y situaciones. La vida no debería ser una angustia ni una esclavitud. La vida centrada en la fe en un Dios de amor es un motivo glorioso para celebrarla y disfrutarla en conjunción con los demás. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Esta clase está poderosa, poderosa, no porque la es el tema. Es muy bueno, espectacular. Me encanta el apóstol Pablo. Si no hay dudas ni preguntas, pues entonces dejamos a Michelle que continúe. Hacemos la oración al final, la pastora nos incluye a todos allí en esa oración. Gracias a todos y a todas por la participación. Gracias, como siempre, por estar aquí. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Denme un segundito que estoy. Damos gracias a Dios por esta clase tan intensa. Gracias a Rey por ¿verdad? Guiarnos en este aprendizaje de este tema tan interesante y complejo. Le pedimos a Dios que nos siga dando sabiduría para poder entender, ¿verdad? Y poder vivir ese amor que comentaba la pastora, que es la fuente de nosotros poder cumplir con lo que Dios y Jesucristo, ¿verdad? Esperan de nosotros. Ahora vamos a pasar a las ofrendas, así que pueden hacerlas a través de ATH Móvil, en Pay a Business, en IEUPR Santurce, y si no, pueden guardarla en un sobrecito y llevarla el próximo domingo a la iglesia. Damos a Dios solo un poquito de lo mucho que recibimos de Él, ¿verdad? Dios es más que bueno con nosotros, más que bondadoso, así que nuestro dinero es apenas un solo gesto de agradecimiento y lo damos, ¿verdad? Con gozo porque sabemos que está aportando a que la iglesia pueda seguir trabajando, ¿verdad? Pueda seguir haciendo esa obra importante que Dios nos ha llamado a hacer, de apoyar a las personas en enfermedad, en necesidad, ¿verdad? En necesidad de alimentos, en necesidad de apoyo espiritual y físico. Así que meditamos en esta alabanza mientras hacemos nuestro acto ofertorio. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Tanto que bendecimos en esta noche
Gracias te damos por lo mucho que nos das. Bendice las ofrendas, Padre Santo, y que tú las multipliques para la obra. Que sean depositadas el domingo, Padre Santo, con mucho amor y mucha alegría. Bendecimos a cada hermana y a cada hermano en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén, amén. Continuamos con nuestra agenda semanal. Este próximo jueves tenemos lo que es el altar familiar, cada cual en su casita tendrá a bien trabajar ese altar familiar. El domingo estamos en la iglesia con el culto de adoración y el retiro a las 9:30 a 10, y tenemos el culto Vístete de Rosa, ¿verdad? En honor a un clamor que haremos por todos los sobrevivientes de cáncer. Así que venga, póngase algo rosado, por favor, sea parte del evento. Póngase, no se estén riendo, póngase algo rosita, por favor. Sea girly ese día, no importa. Y acompáñenos porque nosotros tenemos en nuestra congregación testimonios de sobrevivientes de cáncer, de lo que Dios ha hecho en medio de nuestra congregación con gente muy amada nuestra, ¿verdad? Y testimonios impresionantes de cómo Dios les ha sanado y les ha mantenido sanos hasta el momento. Así que el más reciente lo tenemos con Orwin, que Dios hizo una maravilla en este muchachito. Así que damos gracias a Dios por todo eso y continuamos con nuestra agenda, y el 22 y el 29, que son los 2 domingos de aniversario de la iglesia. Por otro lado, el día 20 estaremos en la iglesia de Villa Andalucía en el culto de unidad de aniversario de la iglesia Villa Andalucía. El día 3 de noviembre estamos en el culto de unidad de la iglesia de Caguas, en donde el grupo de adoración y esta servidora tendrán la predicación y las especiales de este culto de unidad. Así que todas las iglesias del norte estaremos en Villa Andalucía el 20, y el día 3 estaremos en la iglesia de Caguas. Vamos a venir a celebrar, vamos a vivir estos momentos de nuestros 111 años predicando la palabra del Señor en Santurce. Así que agradecemos a Marisa que estuvo hoy, a Erika que estuvieron hoy incursionando en Bartimeo, que ya Marisa ya ha venido hace tiempo atrás con mi iglesia Metro, pero esta vez vino a ser parte de lo que es ya de nuestra congregación, nuestra pastora practicante. Así que estamos muy contentos por todo lo que está ocurriendo dentro de nuestra iglesia. Seguiremos creciendo. Nathaniel está conectado con su esposa. Eso me da mucha alegría saber que Nathaniel esté aquí conectado con su esposa, y me dijo que vive el domingo, así que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Así que la obra del Señor continúa y nosotros nos gozaremos en eso, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo creo que la palabra viene hablándonos hace mucho tiempo, en estos meses, de lo que es la unidad, de lo que es el amor, de lo que es ser buenos servidores, ¿verdad? Así que tengamos un momento de reflexión interior y que cada día deseemos bendecir el nombre de Dios, no con la boquita solamente, sino con nuestros actos, ¿verdad? Así que seguimos orando por los enfermos que tenemos. El pastor Ángel, el reverendo Ángel Manuel Matos, fue intervenido hoy y hasta ahora todo va muy bien. Así que seguimos orando por mi compañero Ángel Matos para que Dios siga haciendo la obra de sanidad a través de la ciencia. Yo creo en eso. Yo le voy a pedir que en esta semana usted se una conmigo y con mi hermana Erika. Erika tiene una cita muy importante el día 16, y como aquí tenemos un lema que aquí nadie se enferma solo, que aquí nadie sufre solo, pues yo les invito que en todas sus oraciones, ya sea la colectiva que hacemos por Oremos y la que hacemos individuales, no dejemos de presentar a Erika en nuestras oraciones. Queremos vivir la experiencia con Erika, y como nuestro trabajo, misión es acompañarla tanto en la oración como en la amistad y hermandad que demanda la palabra. Así que vamos a estar orando por Erika y sabemos que algo Dios va a hacer. Yo no sé qué va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero Dios nunca se queda inerte ante la necesidad de su pueblo. Así que el proceso lo tenemos que vivir, pero con esperanza.
con esperanza de que Dios está. No siempre los resultados van a ser como yo los quiero, pero si Dios está en medio nuestro, no importa cuál sea el resultado, la seguridad y estabilidad emocional está con nosotros. Dios está con nosotros. El doctor Colón está en cirugía en estos días, que es el jefe de mi hermana Ruth, así que oramos por mi dentista favorito. ¿Cuántos adoran al Señor? Oramos por ese hombre para que no pase nada y no me deje ya. ¿Cuántos adoran a Dios? Que no me deje y que yo pueda seguir sonriendo y no tapándome con un abanico. Dios es bueno. Así que oramos y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias y te adoramos en esta noche. Qué bueno es encontrarnos contigo y sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra. Qué refrescante al espíritu. Qué descanso se recibe cuando tu palabra penetra, Señor. Gracias. Gracias por ser Dios. Gracias por mirarnos con misericordia. Ahora, Señor, danos un Señor reparador y un descanso, Señor. No importa las horas que podamos dormir, que tengamos descanso, y el descanso está en ti, en tu palabra. Así que, Dios, vierte tu bendición sobre cada persona que necesita adoración, Señor amado, que necesita un toque tuyo. Aquellos que están desanimados, levántale el ánimo, Señor. Aquellos que se sientan sin amor, que reciban un abrazo tuyo, Señor, en esta noche a través de este video, Señor. Esto todo te lo pedimos con tu bendición, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Amén. Amén y amén. Así vaya sacando los güiros, vaya sacando las panderetas, porque ya esto está calentando motores. Y a mí, si me dejan, pongo el árbol mañana. Si me dejan, mañana lo pongo. Así que vamos a calentar motores, que hay que ya celebrar nuestra puertorriqueñidad. Tenemos que celebrar la Navidad desde las más largas del mundo. Así que ya podemos empezar a celebrar. Así que busque sus palitos, busque todas las cositas que vamos a celebrar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga mucho, mucho, mucho. Amén. Bendiga. Amén. Feliz descanso. Amén. Que descansen. Anet, nos vemos en Baskin Robin. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Dios bendiga.